La importancia de la autenticidad y la coherencia en nuestra forma de ser es un tema profundo y complejo. Tener carácter implica tener una personalidad definida y valores claros, pero si no se refleja en nuestras acciones y decisiones puede ser inútil. La pregunta es si tener carácter solo es una cuestión de apariencia o si realmente se traduce en una forma de vida. Si no podemos establecer límites saludables, expresar nuestros sentimientos de manera honesta o enfrentar la realidad con valentía, entonces, ¿de qué sirve tener carácter? La autenticidad y la coherencia son fundamentales para construir relaciones saludables y significativas con los demás. Cuando no podemos decir lo que sentimos y cómo nos sentimos, podemos sentirnos atrapados y sin poder expresar nuestra verdadera identidad. La falta de autenticidad puede llevar a sentimientos de frustración y resentimiento y puede dañar nuestras relaciones con los demás. Por otro lado, cuando somos capaces de expresar nuestros sentimientos y necesidades de manera honesta y clara, podemos construir relaciones más profundas y significativas. La capacidad de establecer límites saludables es también fundamental para mantener nuestra integridad y bienestar. Cuando permitimos que los demás crucen nuestros límites sin consecuencias, podemos sentirnos agotados y resentidos. Establecer límites claros y saludables nos permite proteger nuestra energía y nuestros recursos, y nos da la libertad de enfocarnos en lo que es importante para nosotros. La valentía de enfrentar la realidad y ser honestos con nosotros mismos y con los demás es también crucial para construir relaciones saludables y significativas. Cuando nos atemoriza lo real, lo honesto y lo verdadero en el amor, podemos perdernos en relaciones tóxicas o insatisfactorias. La honestidad y la vulnerabilidad son fundamentales para construir relaciones profundas y significativas. En resumen, tener carácter no solo se trata de tener una personalidad definida o unos valores claros, sino de vivir de acuerdo con esos valores y principios. La autenticidad, la coherencia y la valentía son fundamentales para construir relaciones saludables y significativas, y para vivir una vida plena y satisfactoria. La reflexión sobre este tema nos lleva a preguntarnos: ¿qué estamos dispuestos a hacer para ser auténticos y coherentes en nuestra forma de ser? ¿Qué límites estamos dispuestos a establecer para proteger nuestra integridad y bienestar? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para enfrentar la realidad y ser honestos con nosotros mismos y con los demás? Estas son preguntas importantes que debemos hacernos para vivir una vida auténtica y plena. La autenticidad, la coherencia, no son solo importantes para nuestras relaciones con los demás, sino también para nuestra propia salud mental y emocional. Cuando vivimos de acuerdo con nuestros valores y principios, podemos sentirnos más seguros y confiados en nosotros mismos. La falta de autenticidad y la coherencia, por otro lado, puede llevar a sentimientos de ansiedad, depresión y desorientación. En última instancia, la pregunta es: ¿qué tipo de persona queremos ser? ¿Y queremos ser personas auténticas y coherentes, que viven de acuerdo con sus valores y principios? ¿O queremos ser personas que se esconden detrás de una máscara de apariencia y fingimiento? La elección es nuestra y depende de nosotros mismos decidir qué tipo de personas queremos ser. La reflexión sobre este tema nos lleva a considerar la importancia de la introspección y autoconciencia. Para ser auténticos y coherentes, debemos conocer nuestros propios valores y principios y debemos estar dispuestos a vivir de acuerdo con ellos. La introspección y la autoconciencia nos permiten entender mejor nuestros propios pensamientos, sentimientos y motivaciones, y nos dan la libertad de tomar decisiones informadas y auténticas. En conclusión, la autenticidad y la coherencia son fundamentales para construir relaciones saludables y significativas, y para vivir una vida plena y satisfactoria. La capacidad de establecer límites saludables
Expresar nuestros sentimientos de manera honesta y enfrentar la realidad con valentía son aspectos importantes de la autenticidad y la coherencia. Al reflexionar sobre este tema podemos entender mejor la importancia de vivir de acuerdo con nuestros valores y principios y podemos tomar decisiones informadas para vivir una vida más auténtica y plena. Les contaré una historia, la historia de Margarita y su búsqueda de autenticidad, para que todo esto que les estoy contando, nos sea más útil. Margarita era una joven de 25 años que siempre había intentado complacer a los demás. Desde pequeña había aprendido a ser la niña perfecta para sus padres y amigos, siempre sonriendo y accediendo a lo que los demás querían de ella. Sin embargo, a medida que crecía, Margarita comenzó a sentirse cada vez más insatisfecha con su vida. Se sentía como si estuviera viviendo la vida de alguien más en lugar de la suya propia. Un día Margarita se encontró en una relación con un hombre que parecía perfecto en la superficie, ¿no? Era guapo, exitoso y amable. Pero a medida que la relación avanzaba, Margarita comenzó a darse cuenta de que él no la aceptaba por quien era realmente. Él quería que ella fuera una versión más femenina y sumisa de sí misma. Y Margarita se sentía cada vez más atrapada y frustrada. Es obvio. Fue entonces cuando Margarita se dio cuenta de que había estado viviendo una mentira. Había estado intentando ser alguien que no era, solo para complacer a los demás. Se dio cuenta que necesitaba encontrar su propia autenticidad y vivir de acuerdo con sus propios valores y principios. Margarita comenzó a cuestionar todo lo que había aprendido sobre sí misma y su lugar en el mundo. Se preguntó qué era lo que realmente quería de la vida y qué era lo que la hacía feliz. Comenzó a explorar sus propios intereses y pensamientos y se dio cuenta de que amaba la pintura y la escritura. A medida que Margarita se sumergía en sus propias pasiones, comenzó a sentirse más segura y confiada en sí misma. Se dio cuenta de que la necesitaban, que no necesitaba en realidad la aprobación de los demás para ser feliz y que su propia autenticidad era lo que la hacía verdaderamente feliz. Sin embargo, el camino hacia la autenticidad no fue fácil. Margarita enfrentó muchos desafíos y obstáculos en el camino. Hubo momentos en que se sintió sola y asustada, y momentos en que se preguntó si estaba haciendo lo correcto. Pero a medida que siguió adelante, se dio cuenta de que la autenticidad era un proceso, no un destino. Margarita también aprendió a establecer límites saludables en sus relaciones y se dio cuenta de que no necesitaba estar de acuerdo con todo lo que los demás querían de ella y que podía decir no, sin sentir culpa o ansiedad. Comenzó a rodearse de personas que la aceptaban por quien era y que la apoyaban en su búsqueda de autenticidad. A medida que Margarita continuaba en su camino hacia la autenticidad, se dio cuenta de que estaba viviendo una vida más plena y satisfactoria. Se sentía más conectada con sus propios sentimientos y necesidades y más segura de su propia piel.
La autenticidad le había dado la libertad de ser ella misma, sin miedo a la crítica o el rechazo. Esta historia de Margarita nos enseña algo muy importante sobre lo que es la autenticidad. La lección de Margarita, la historia de Margarita nos enseña que la autenticidad es un proceso que requiere valentía y determinación. Nos muestra que no podemos encontrar la felicidad y la satisfacción en la vida si no somos auténticos con nosotros mismos y con los demás. La autenticidad nos permite vivir de acuerdo con nuestros propios valores y principios y encontrar la libertad de ser nosotros mismos. Esta historia es muy importante para poder evaluar cómo debemos de ser en la vida. La historia de Margarita nos hace reflexionar sobre nuestra propia vida y nuestras propias elecciones. ¿Estamos viviendo de acuerdo con nuestros propios valores y principios o estamos intentando complacer a los demás? Es una pregunta que debemos hacernos. Otra pregunta que debemos hacernos es si estamos dispuestos a hacer para encontrar nuestra propia autenticidad y vivir una vida más plena y satisfactoria. Estas son preguntas importantes que debemos hacernos para vivir una vida auténtica y plena. Por eso les traje una historia para que nos ayude a reflexionar sobre todo esto. Y en conclusión, la autenticidad y la coherencia son fundamentales para vivir una vida plena y satisfactoria. La historia de Margarita nos muestra que nuestra propia autenticidad requiere valentía y determinación, pero que el resultado vale la pena. Al vivir de acuerdo con nuestros propios valores y principios podemos encontrar la felicidad y satisfacción en nuestra vida y vivir una vida más auténtica y plena. Por último vamos a hacer una analogía del árbol la vamos a llamar. Imagina un árbol que crece en un bosque. Cada árbol tiene su propia forma y estructura única, y cada uno crece de acuerdo con sus propias necesidades y características. Si un árbol intenta crecer de manera diferente a su naturaleza, puede sufrir y debilitarse. De la misma manera, cada persona tiene su propia autenticidad y características únicas. Si intentamos vivir de acuerdo con los estándares y expectativas de los demás, podemos sentirnos como un árbol que está creciendo de manera forzada y artificial. Podemos sentirnos débiles, inseguros y desconectados de nuestra verdadera naturaleza. Pero cuando encontramos nuestra propia autenticidad y vivimos de acuerdo con nuestros propios valores y principios, podemos sentirnos como un árbol que crece fuerte y saludable. Podemos sentirnos conectados con nuestra verdadera naturaleza y vivir una vida más plena y satisfactoria. La autenticidad es como el sol y el agua que nutre al árbol, permitiéndole crecer y florecer de manera natural. Cuando somos auténticos podemos crecer y desarrollarnos de manera saludable y plena y vivir una vida que sea verdadera y significativa. La analogía del árbol nos enseña que la autenticidad es fundamental para nuestro crecimiento y desarrollo con personas. Nos muestra que cuando somos auténticos podemos vivir una vida más plena y satisfactoria y encontrar la felicidad y la satisfacción en nuestra vida. Espero que este video les haya sido de mucha ayuda para poder comprender este tipo de cosas que nos suceden en la vida y poder ser auténticos sin temor a nada. Gracias.